Gracias. ¿Y cómo están, iglesia? Realmente es hermoso lo que está pasando en esta celebración. 20 años de la iglesia Nuevo Empezar. La alabanza es hermosa. Quería decirles a las damas, a los varones que cantan aquí, el Señor hace algo con ustedes cada día. Es hermoso cómo se siente la presencia de Dios cuando estamos adorando. Los niños están saliendo. Y es hermoso cómo celebramos y sentimos la presencia de Dios este día. Pero además, la forma como ustedes han celebrado con las danzas y las 10 vírgenes, muy impresionante, muy impactante. Toca. Pero ahora nos toca la palabra de Dios. Gracias por esta iglesia. Es un honor estar aquí. Ustedes tienen la presencia de Dios en este lugar y lo hace uno humilde pensar que uno está aquí en la presencia grande de nuestro Dios. A mí también me gusta la música. Yo toco un poquito de piano, no como los que tocan aquí, pero un poquito. Precisamente hace algunos años estaba yo en la casa tratando de componer una canción para nuestro Dios. Y me estaba enfocando en ese versículo de la Biblia que dice Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Han escuchado ese pasaje ustedes? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice eso la palabra, ¿no? Apocalipsis 3:20. Y yo estaba tratando de componer una canción basado en este pasaje y había escrito ya unos versos. Y estaba con el piano adorándole a nuestro Señor, allí en el segundo piso de la casa donde vivíamos antes. Me estaba metiendo con él y le decía: Cristo, ya te escuché. Sé que estás a la puerta. Señor, puedes pasar. Entra y cena conmigo aquí en esta casa. La mesa ya está servida. Toma, Señor, el lugar de honor. Ven, hagamos morada. Aquí, Señor, en mi casa, en esta que es tu casa. Y entonces yo estaba con ese tema dándole vuelta al piano, estaba en la nota de do y de fa, y le estaba dando vuelta a las dos notas, y de pronto sentí como que el Señor me había llevado a mucha profundidad en ese pasaje, y como que yo tenía que realmente aplicar lo que estaba cantando, y tenía que abrir algo para que Él entrara. Y decidí que yo tenía que hacerlo físico, que tenía que hacerlo tangible, que tenía que hacerlo concreto. Y entonces yo sentí que había algo allí que tenía que expresarse. Y dejé que mis oídos escucharan el toque del Señor a la puerta de mi casa. Y entonces una impresión entró en mi corazón y dejé de tocar. Me bajé por las gradas. Moví el cerrojo de la puerta de la casa y la abrí y dije: Señor, tú estás tocando a mi puerta. Y la abrí. Obviamente no había nadie físicamente allí, pero había alguien allí. La presencia de Jesús se podía sentir con mucha fuerza en ese momento. Y entonces como que me caí un poco hacia atrás, como que me retrocedí y dije: Señor, estás aquí en la casa. Y le dije: Señor, puedes pasar. Pasa, Señor. Y me sentí chiquitito en ese momento, porque el Señor entraba a mi casa. El Señor estaba entrando a mi casa, a esa casa donde quizás yo no merecía que Él llegara. Y entró a la casa, y luego yo me acerqué a la mesa, y ahí había unas sillas donde yo me siento, porque soy el papá de la casa, y me dan a veces el lugar de honor en la casa. Y le dije: Señor, y moví la silla. Y le dije: Señor, tú siéntete aquí, en este lugar que es el lugar de honor. Y luego yo me di la vuelta y me senté allí al frente. Y allí estaba con Jesús. Y de pronto ya no tenía palabras que decir. Su presencia era realmente abrumante, lo llenaba todo. Y simplemente me caí y me rendí. Y ahí entendí algo. Porque el Señor me empezó a hablar. Le dije: Señor, ¿por qué es que tú tocas a la puerta?
¿Por qué tú tocas a la puerta de nuestra casa? Tú eres el dueño de todo. A ti ninguna puerta te detiene. Cuando resucitaste, te cruzaste la pared y comiste pescadito frito con salsita, con cebollitas picantes, con tus apóstoles después que habías resucitado. ¿Por qué tocas la puerta de nuestras casas? Y como que el Señor me habló en profundidad en ese momento. Y como que me mostró que la razón por la que Él toca la puerta de nuestra casa es porque somos obra en construcción. Somos obra en construcción. No la tenemos hecha todavía. El pastor es humilde aquí. Se para y habla y cuando adora la presencia de Dios cae. Pero el pastor sigue siendo imperfecto como lo soy yo. Todos somos obra en construcción. Y el Señor tiene que tocar a nuestra puerta en la mañana, al mediodía, en la noche, mientras dormimos, porque la única razón que Él tiene es para levantar nuestro corazón, nuestra vida, para hacerla crecer en gracia y en conocimiento. Es más, cuando Él escribió este pasaje de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y toco, no se lo está dando a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia perfecta, entre comillas. No se lo está dando a la iglesia de Sardis, o a la otra iglesia que le faltaba un poco de amor, a la iglesia de Éfeso, a quien había perdido el primer amor. ¿Sabes a quién se lo está dando? A la peor iglesia de todas. Se la está dando a la iglesia de Laodicea. Si ustedes leen el capítulo 3 de Apocalipsis, esa iglesia es una iglesia que necesitaba colirio para sus ojos. Cuando Dios la describe a esa iglesia, le dice que le faltaba pureza, que estaba desnuda por su pecado, que tenía que enderezar sus caminos. Y a esa iglesia es la que Dios le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amigos, todos necesitamos el toque de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas. Si ustedes duermen en su casa tranquilitos, sepan que aún en esa calle, que aún en ese lugar donde ustedes viven, sea bonito, sea feito, no importa, aún a esos lugares nuestro Señor llega y siempre está a la puerta. Luisito, aquí estoy a la puerta, Luis. ¿Qué estás haciendo, Luisito? Ábreme la puerta. Donde quiera que estemos, donde quiera que hayamos habitado, Él sigue tocando a nuestra puerta. ¿Y saben por qué además? ¿Y saben por qué? Porque hay algo que Él nos ofrece en la mesa. Y quiero que día veamos qué es lo que Jesús nos ofrece cuando nos sentamos a su mesa. ¿Quieren ir conmigo a ver qué es lo que hay en esa mesa? Y para ver lo que hay en esa mesa, por eso le pido aquí a mi hermano que me traiga una mesita. Y para ver lo que hay en la mesa de Cristo, vamos a ir a una historia que está en la Biblia. Una historia que se narra acerca de un hombre que se sentó a la mesa con Jesús. Yo les hago una pregunta. ¿No quisieran sentarse con Jesús a la mesa un día? ¿Se imaginan ustedes estar sentados a la mesa con Jesús? Yo no sé por dónde empezaría. Creo que me quedaría callado, mirando su presencia. Se me caerían las lágrimas, como la canción de Mercy Me que dice: no sé si danzaría delante de ti o caería arrodillado delante de ti. Solo me lo puedo imaginar. No sé qué haría delante de ti. Pero Él se sentó a la mesa varias veces y una de esas fue con un hombre llamado Zaqueo. Jesús se sentó con Zaqueo en la mesa y lo vamos a ver. Si ustedes me permiten, y como lo hacen en esta iglesia, yo quiero someterme a esto, vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra de Dios. Lo vamos a leer juntos esta historia. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 1 al 10. Lo voy a leer para que ustedes más o menos internalicen. Sé que la conocen, pero vamos a meternos en esta historia porque la vamos a analizar, la vamos a sacar las cascaritas. ¿Ok? Lucas 19, 1, 10. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle,
porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, háblanos este día. Padre, yo voy a hablar lo que tú me has dicho. Yo pienso que eso es lo que me has dicho. Y hoy día, Señor, te pido que abras mi boca y que seas tú quien hable. Yo solamente soy el canal. Tú recibes la gloria y dale a tu pueblo lo que tú quieres darle este día. Dale a Nuevo Amanecer el mensaje que tú tienes para ellos este día, basado en esto del publicano Zaqueo. Gloria tuya, Señor. Tu Espíritu Santo toma control en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Zaqueo era un publicano. ¿Saben lo que era un publicano? Un publicano era aquel que cobraba impuestos de sus propios hermanos. Es un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo estaba conectado con los conquistadores del pueblo de Israel, que era el pueblo romano, el reino romano. Y trabajaba para ellos explotando, ayudando en la explotación de su pueblo. Es como si uno de nosotros trabajara con el ICE para poder decirle dónde están los hermanos hispanos para que los agarren. Igualito era, y peor era Zaqueo, porque Zaqueo dice que era jefe de los publicanos. O sea, Zaqueo no era un simple publicanito. Zaqueo era jefe de los publicanos. Zaqueo tenía que tener capacidad intelectual, porque él tenía un equipo a su disposición, a quienes se reportaban a él. Y esta gente cobraba impuesto al pueblo que se moría de hambre, pero cobraba extra, porque de esa manera ellos almacenaban fortuna para su propio beneficio. La Biblia dice, lo acabamos de leer, que él era un hombre rico y habían razones para que él fuera rico. Era un hombre que hacía, ¿cómo le dicen? Corrupción. Tenía corrupción en sus transacciones. Explotaba al pueblo. Por lo tanto, ese hombre era odiado. ¿Cómo no? Si era un traidor. Era un hombre que en el pueblo de Israel lo odiaba realmente. Y es más, la ley declaraba que los publicanos eran como las prostitutas en cuanto al pecado. Eran hombres y las mujeres eran las prostitutas y los hombres eran los publicanos, que estaban como las 5 vírgenes de aquí, que a quienes ya no les quedó batería en la velita, que no tenían aceite. Estaban condenados a la maldición del Señor por la forma como ellos trataban a su pueblo con tanta injusticia. En otras palabras, los publicanos eran despiadados, despreciados y lo merecían. Mateo fue uno de ellos. Mateo, y Jesús lo llamó como su apóstol. Pero Mateo no era como Zaqueo. Zaqueo era jefe de Mateo. No sé si trabajaron juntos alguna vez, creo que estaban en diferentes ciudades. Pero Zaqueo era jefe de Mateo. Arriba era un manager, jefe. Pero había algo en Zaqueo. Cuando tú pecas, no siempre te sientes totalmente bien. Dicen que el pecado es rico, ¿no? Una vez escuché a un profesor de una universidad decir: ya sé que la fornicación es pecado, pero qué rico es fornicar, decía él. Sí, el pecado es placentero por un momento, pero tiene muchas consecuencias. Por lo tanto, cuando un hombre peca, siempre hay un vacío que queda en el interior. El que se droga llega a la altura del high y luego se tiene que bajar. Y cuando se baja, el vacío otra vez entra a tallar y produce la conmoción dentro del cuerpo. El hombre que peca, o los hombres que pecamos, al final de cuentas siempre tenemos ese vacío. La conciencia no nos deja en paz. No nos deja en paz. A veces yo hablo algunas palabras de más con mi esposa y después de un rato digo: ¿y para qué abrí mi bendita boca? Y ahora tengo que ir a pedirle perdón al Señor. Y la Biblia dice que cuando yo estoy mal con mi esposa, mis oraciones están truncadas. Ni siquiera puedo orarle al Señor. ¿Para qué abrí mi bendita boca? ¿Por qué no me quedé calladito? Y entonces tengo que ir arrastrándome como
el perro con la cola entre las piernas y perdóname, dame otra oportunidad. Igualito sigo, tengo que cambiar más. El punto es que el pecado siempre te deja un vacío. Y Zaqueo lo sentía en el dolor adentro. Él quería algo más para su vida. Sí, el dinero era agradable, tenía su yate, se iba, qué sé yo, a un crucero. Disfrutaba con su esposa. No sé si tenía su esposa Zaquea, pero quizá tenía una esposa, tenía hijos, no dice la Biblia. Qué sé yo, tenía sus ahorros en el banco, tarjetas de crédito, celular. Tenía una pantalla gigante en su casa para ver el Super Bowl. No sé, Zaqueo era tremendo. Tenía dinero. Un carrazo esos. Caramba. Pero había algo que dolía de él, porque él sabía que estaba pecando contra Dios. Y para peor de males, había escuchado de un profeta que andaba por allí, un carpintero joven que andaba por allí, de ministro, de profeta, y que por allí hacía algunos milagros, y que sanaba a algunos leprosos, y que se había sentado a comer con publicanos en su casa, como Mateo. Se había sentado ahí con él a comer. Estaba medio raro ese hombre, ¿ah? Pero a la gente le decía que les perdonaba sus pecados. Y Zaqueo en su casa, me imagino, en la noche, decía: Señor, quizá yo tengo que ver a ese hombre. Yo sé que a mí no me va a querer ver, porque pues lo que hago no tiene sentido. Pero quizá lo puedo ver de lejitos, aunque sea. A ver cómo se ve la pureza de lejos, la que yo no tengo. Quizá hay algo allí. Y escuchó un día que Jesús había llegado a Jericó. Ahí es donde vivía Zaqueo. Él vivía en Jericó. Ahí tenía su fortuna, ¿no? Su imperio. Y llegó Jesús a Jericó. Y él escuchó que Jesús estaba en Jericó. Cuando Jesús entraba a una ciudad, había alboroto, había bulla. Había gente que lo seguía. Los ciegos le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, Bartimeo, ven. Bartimeo le decía a Jesús: vente, Bartimeo. Y ahí venía Bartimeo con su túnica, ciego. Y Jesús le decía: ¿qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Señor, quiero ver otra vez. Conforme a tu fe, Bartimeo, será hecho. Y Bartimeo salía danzando, así como hemos danzado hoy día, con el aceite del cielo. Y toda esa fama llegó pues a los oídos de nuestro amigo Zaqueo. Y Zaqueo decía: yo no tengo que ver a ese hombre. Algo quema dentro cuando escucho que la gente habla de él. Yo sé que no me va a querer ver, pero lo voy a ir a buscar. Y tomó fuerza. Se levantó en la mañana, se bañó. Ese día se bañó. Después de un par de días se bañó. Porque dijo: voy a ir a ver a Jesús, aunque sea que me vea limpio pues de cuerpo, aunque el corazón lo tengo sucio, pero aunque sea el cuerpito que esté limpiecito. Y lo fue a buscar. Pero Zaqueo tenía un problema. Zaqueo no era muy altito, era chatito, era bajito. Así dice la Biblia, que era bajito de estatura. Y entonces ese era un problema grande, porque Jesús siempre andaba con multitudes y había gente alta. Pues ahí estaba Simón el celote, ¿no? El apóstol de Cristo, el celote. Ustedes saben quiénes eran los celotes. Esos eran bravos, esos querían matar y rebelarse contra los romanos. Y ese hombre estaba preparado para la guerra, ¿no? Eso es lo que él quería hacer. Él pensó que eso era para lo que Jesús lo había llamado. Él no sabía que Jesús lo había llamado para que perdone a los romanos. Esa es otra historia. Pero ahí estaba el celote, ¿no? Y cuando Zaqueo vio a toda esa gente, se comparó, pero miraba así para arriba. Tenía que poner una escalera para poder hablar con ellos, porque era bajito. Ya dice: ¿y ahora qué hago? No lo voy a poder ver. La gente está a su alrededor. Soy muy bajito, soy chatito, soy enano, soy liliputiense. Pero Zaqueo era inteligente, pastor. Y tenía publicanos a su servicio. Chatito, pero bravo en su capacidad intelectual. Sabía bien los números, la contabilidad. Tenía banco, tenía dinero en el banco, ¿no? Sabía cómo administrar su dinero. Y dijo: ok, solución. Problema, solución. Solución. Se acerca por el camino un arbolito, un sicómoro. Dijo: ok, ahí está, me voy a subir al sicómoro.
Y entonces se trepó como pudo, como un gato. ¿Alguna vez has querido tanto que nada de alguien mío, que has tenido que agarrarte con lo que podías y subir y escalar y pegarte a un árbol, aunque sea porque querías tanto? Yo recuerdo una vez en Perú, en Lima, yo estaba chibolito, tenía 14 años. ¿Se acuerda del grupo Parchís? ¿Quién se acuerda del grupo Parchís? Ah, ya sé la edad que ustedes tienen. El grupo Parchís llegó a Lima. Sí, el grupo español llegó a Lima, ¿no? Las 2 chicas y los 3 jóvenes, los muchachos. Y yo vi los Parchís, lo máximo. Entonces yo fui al canal 4 de televisión, América Televisión en Perú, y dije, los tengo que ver. Y estaban allí en el edificio. Yo lo había visto a Tino allí en la ventana, que salía y saludaba y se jugaba con nosotros. Y dije, yo tengo que verlo. ¿Y saben qué hice? Era tanta mis ganas de verlo que me trepé en el edificio. Me trepé por la pared y llegué hasta la ventana y las vi a las 2 chicas que se estaban pintando allá al frente. Yolanda y... ¿cómo se llama la otra? Ah, eso sí no saben, Gema. Y entonces ellas se pararon y dije, uy, les impacté con mi rostro. Y lo que fueron a hacer fue llamar a seguridad. Seguridad vino y me bajó como delincuentes, me sacaron de ahí a patadas. Pero mi necesidad de ver a ese grupo era tan grande que me obligó a treparme por una pared. La espalda no me dolía para nada en ese tiempo, pastor. Lo mismo le pasó a Zaqueo. Eran tantas sus ganas de ver al Cristo, al Mesías, que siendo un hombre de honor, siendo un hombre pulido, su ropa era impecable, decidió que tenía que treparse a un árbol, como un gato salvaje, desesperado, y se subió al árbol. Y dijo, lo único que voy a hacer es mirar. Todo lo que quiero, con eso me contento, lo voy a mirar al Señor. Porque yo no soy digno de que Él me mire a los ojos. No merezco. Lo que he hecho es demasiado, he traicionado a mi pueblo. Y entonces se subió la mejor rama, como estaba solito, agarró la mejor rama. Esa era la rama VIP. Y el Señor se empieza a acercar, caminando por la calle. Y ahí estaba Zaqueo. Ya se acerca el Señor y la multitud lo rodeaba. Se acerca el Señor, va a pasar por aquí, lo voy a ver al Señor. 1 metro, 2 metros. Y de pronto Jesús estaba allí, pero cerquita. Ay, Jesús, decía Zaqueo. De pronto lo inesperado sucede. Lo inesperado, lo que no podía suceder. Jesús se paró exactamente debajo del árbol, allí. Y no solamente se paró, sino que levantó la mirada y lo miró a Zaqueo. A Zaqueo se le estremeció todo. El Señor me está mirando a mí. Me está descubriendo qué va a hacer el Señor. No debía haberme subido a este sicómoro quizá. Y lo miró profundamente a los ojos, con esa mirada que solo Jesús sabe dar. ¿Ustedes creen que hubo condenación en esa mirada? ¿Ustedes creen que hubo cólera o ira en esa mirada? ¿Ustedes creen que Jesús lo miró con una mirada de odio, de rencor, de desprecio al publicano pecador, a Zaqueo? Esa mirada penetró hasta lo profundo del corazón de ese hombre caído. De ese hombre que no merecía absolutamente nada, nada. Merecía la ira de Dios por lo que había hecho. Y Jesús lo miró, pero con esa mirada que destruye, que desarma. Le dijo, Zaqueo, Zaqueo. Ten cuidado con la rama, se te va a caer. No le dijo eso. Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bájate. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Zaqueo no podía hablar, no le salió ninguna palabra. La Biblia no registra ninguna palabra, se quedó en silencio.
el publicano Zaqueo. Aquel que daba órdenes a sus hombres, en ese momento se quedó desarmado, no dijo nada. Cuando escuchó esas palabras, Zaqueo no pudo reaccionar. Lo único que hizo fue bajarse el árbol y correr hacia su casa. Y Jesús venía detrás y abrió la puerta de la sala, así como cuando yo abrí la puerta. Y abrió la puerta. Pasa a mi casa. Y luego volvió a la cocina y le dijo: Zaquea, ¿quién crees que está en la casa? El maestro. Jesús está en la sala, sus pies han pisado la sala de nuestra casa. Allí está. Prepara lo mejor que puedas. Tiéndeme el mejor mantel, ese que hemos comprado allí en Walmart. Tiéndelo en la mesa. Saca la loza china. Mátame un carnero, pero bien. Prepáramelo, por favor. No sé qué va a pasar. El maestro Jesús está en la casa. Ahí está, en la sala. Y luego se salió a la sala y agarró la silla. Y ese es el lugar donde él se sentaba. Y le dijo: Señor, siéntate aquí. Este es el mejor lugar de mi casa. Y entonces él fue y se sentó allí al otro lado. Y empezaron a conversar. Y obviamente la gente estaba por allí, la gente siempre estaba alrededor, algunos quizás se metieron. Siempre hay esos invitados que llegan sin que nadie los invite. Y sobre todo, siendo la casa de Zaqueo, había buena comida en la casa de Zaqueo, eso no era cualquier cosa. Y ahí estaban todos. Y empezó la conversación. ¿Saben una cosa? Algo empezó a quemar en el corazón de Zaqueo. Estaban ya sentados en la mesa. Esa ya no era la mesa de Zaqueo, esa era la mesa de Jesús, quien había tocado a la puerta de la casa de Zaqueo, porque cuando Jesús llegó a Jericó, él sabía que tenía una cita con Zaqueo. Dios lo había determinado desde antes de la creación del mundo, de que ese día se iba a sentar en la mesa con Zaqueo en su propia casa. Y Jesús llegó a Jericó e hizo sus milagros y todo eso, pero había una reunión ya establecida, preestablecida, con el publicano chatito Zaqueo. Y se llegó el momento de estar en la mesa. Ya llegamos a la mesa. ¿Y qué le ofreció Jesús a Zaqueo en la mesa? ¿Saben qué fue lo primero que le ofreció? Se encuentra en Lucas 19:9, lo hemos leído. Pero escuchen, esto es lo que ofreció Jesús. Jesús le dijo, 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La razón por la que Jesús toca nuestra puerta, para que nos sentemos a cenar con Él a su mesa, es porque lo primero que Él nos quiere ofrecer es salvación. Siempre en la mesa de Jesús vamos a encontrar salvación. Siempre es lo primero que nos va a ofrecer cuando Él toca nuestra puerta. Salvación. Para eso vino Él a la tierra. Para pagar nuestros pecados en la cruz, para derramar su sangre, para ofrecernos ese regalo. No merecemos el perdón, no lo merecemos. Nada de lo que ustedes hagan les va a llevar al cielo. Nada. Pueden dar su dinero a los pobres, todo lo que tienen. Pueden dar su cuerpo para que sea quemado. Nada de eso les compra el cielo, nada, ni a mí ni a ustedes. La salvación es un regalo. Es un regalo. Nadie puede pagar, nadie. Los israelitas quisieron cumplir la ley en el Antiguo Testamento para así ganarse el cielo y jamás lo pudieron hacer. Es demasiado perfecto. Nada. Lo único que es un regalo, es el perdón para todo lo que ustedes han hecho y lo que yo he hecho. Yo recuerdo que fui una vez a Chicago por trabajo y había escuchado de esa iglesia de, ¿cómo se llama este pastor? Que lo tengo anotado, D.L. Moody. Ese gran pastor extraordinario, famoso del siglo XVIII, que levantaron esta iglesia extraordinaria con mucha historia. Y yo llegué allí porque quería palpar lo que había sucedido en ese lugar. Y llegué como un turista, ¿no? Y el domingo, tomando fotos y leyendo, digamos, todo lo que estaba escrito alrededor de las iglesias en las paredes, escuchando, aprendiendo la historia de esa iglesia. Dije, estoy disfrutando esto. Y me senté en la parte de atrás, arriba, y empezó el servicio.
Ese pastor nunca quizás se va a enterar porque no me conoce de lo que él hizo ese día conmigo. Ese pastor se dio un mensaje que fue como una daga filuda que se clavó en mi corazón. Porque ese hombre, a través de su mensaje, Dios usó a ese hombre. Me llevó a un tiempo de mi edad joven y yo ni siquiera la había considerado ya, pero me hizo recordar cosas que yo había hecho, que le habían ofendido al Señor de una manera muy profunda. No se los voy a contar porque ustedes no necesitan saber eso. Son mis cosas, como ustedes tienen sus propios pecados. Yo tengo los míos y ya me los perdonó. Y ese hombre tocó tanto mi corazón que en ese momento me desparramé. No pude entender lo que estaba sucediendo. Jesús me llevó a ese momento de su mesa para mostrarme aquello por lo cual yo necesitaba ser perdonado. Y arreglamos cuentas con el Señor en ese momento. Arreglamos cuentas y Él me ofreció su salvación. Él me dijo, venid y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Este día, permítanme adjuntar la evidencia de lo primero que encontramos en la mesa de Jesús. En la mesa de Jesús, y es lo que encontró Zaqueo, encontramos blanca lana. No pude traer nieve porque la nieve se va a derretir, pero aquí está la lana, blanca. Cuando ustedes se sientan a la mesa de Jesús, lo primero que les va a ofrecer es blanca lana. Es la evidencia de que Jesús puede hacer nuestra historia negra y sombría, blanca como la lana. Si ustedes creen que Dios no puede perdonar el pecado que ustedes han cometido, no están hablando con el Jesús correcto. Jesús es tan poderoso que ningún pecado le causa tanta impresión. Él puede perdonar los pecados más duros y rotos que pueden haber. Si le perdonó a Zaqueo, si le perdonó a Mateo, si le perdonó a la prostituta, si le perdonó a Rahab, si le perdonó a todos aquellos que cayeron, ¿ustedes creen que no nos puede perdonar a nosotros? Hoy día he venido a decirles que este es el momento donde se rompe la condenación en sus vidas. De aquí en adelante, ustedes pueden caminar por la vida sabiendo que el Maestro, que Jesús, que el buen pastor ha reconciliado sus vidas con Él. Que lo que ustedes hicieron puede ser perdonado. No es condonación para no pecar. No es permiso para ir a pecar más. No, porque la gracia de Dios es la que nos mueve a las buenas acciones. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, nos inspira a hacer buenas obras. No es ya por ley, no es ya por mandato, no es ya por letra. Es porque, ¿qué más puedo hacer después de que Dios me ha perdonado? Lo único que puedo hacer es servirle y caminar por su camino. Después de todo lo que me ha dado por gratitud, adjunto la evidencia de lo que Jesús ha hecho en su mesa, de lo que Él ofrece en su mesa. Eso es lo primero. Vamos a lo segundo. ¿Qué más sucedió ese día cuando Zaqueo estuvo con nuestro Señor sentado a la mesa? Y lo encontramos en Lucas 19:8. Escuchen esto. Estamos todavía en el libro de Lucas, ¿no es cierto? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuchen esto: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Cuando Zaqueo empezó a escuchar a Jesús, algo empezó a quemar en su interior. Algo no podía él resistir, y de pronto, después de que él no había hablado nada en el sicómoro, a Jesús él no le dijo nada, se quedó callado. Pero en el momento en que Jesús hablaba, invertía palabras en la vida de Zaqueo, esas palabras realmente eran como daga, eran como inspiración, eran transformación, era el poder del Espíritu Santo. Y Zaqueo de pronto paró la conversación y se paró. Eso fue el resultado de la dirección que Dios le estaba dando a él. Dirección, le estaba dando instrucción. Jesús, con sus palabras, con su inspiración, le estaba mostrando el camino por donde él tenía que seguir ahora que había sido perdonado. Y él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, fruto de arrepentimiento. Dios le dio dirección para su vida. Dios le dijo: Zaqueo, ya no eres saqueador, porque ese era un saqueador. Ahora eres un restaurador.
Lo segundo que Jesús nos da cuando andamos o nos sentamos a su mesa, y gracias por esto, yo había traído una lamparita que no se quiere prender, pero igual la voy a usar las dos. Lo segundo que Jesús nos da es luz. Lo voy a poner aquí. Dirección para la vida. Nosotros podemos caminar en la vida perdidos, distraídos, en el camino incorrecto. Cuando Jesús toca nuestra puerta y nos sentamos en su mesa, lo que Él nos da es luz para el camino. Dirección. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De pronto se nos quita la ceguedad, se nos quitan las vendas de los ojos y caminamos por este rumbo, cometiendo tantos errores, tropezándonos, haciendo daño a la gente, produciendo fruto negativo para nuestras vidas. Nuestra familia no andaba pero nada bien. Nosotros éramos la causa de toda la desilusión, la frustración, éramos la piedra de tropiezo para tanta gente. Los vicios andaban con nosotros cada día. Nos gastábamos el dinero en lo que no servía. Ganamos mucho dinero y de pronto el dinero se iba como si lo hubiésemos tirado a la basura. Se iba por aquí, por allá, por las cosas que sucedían y se nos esfumaba todo porque no había dirección. De pronto uno se sienta a la mesa del Señor y la luz de Dios llega. Y usted dice: hijo mío, por aquí es el camino. Por aquí es donde tienes que ir. Eso es lo que le sucedió a Zaqueo. Zaqueo no empezó a robar más. Él dijo: yo voy a devolver lo que he robado. La mitad de mis bienes voy a dar y al que le debo se lo voy a devolver cuadriplicado. Eso no es arrepentimiento, ¿acaso? Eso es fruto de arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente soñar con cambiar, es producir fruto después de que el poder entra en la persona. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Es fácil decir soy cristiano, pero tiene que haber fruto para demostrar que hay un cristiano, para tener un buen nombre, como hablábamos anoche. Adjunto la segunda prueba, o lo segundo que Jesús nos ofrece en su mesa. No solamente el perdón con la lana, la blanqueza, sino su luz de dirección. Cuando yo llegué al Señor, el Señor me regaló la oportunidad de venir a este país a estudiar. El Señor nos trajo a estudiar, nos becaron a mi esposa y a mí para estudiar en una universidad aquí en Estados Unidos. Gloria a Dios. Pero lamentablemente la universidad cerró por falta de fondos económicos. Y entonces nos quedamos en el limbo y gracias a través de unos milagros grandes, una historia larga, nos pudimos transferir a otra universidad, Texas A&M, aquí en Estados Unidos. Pero esta universidad ya no era una universidad cristiana. Esta universidad era una universidad secular. El Señor nos regaló la oportunidad de estudiar, de sacar una carrera. Pero entonces, a raíz de eso, de pronto mi foco cambió. El Señor me había traído aquí para prepararnos para servirle a Él. Estábamos en una iglesia, en una universidad cristiana. Y de pronto entré al ambiente secular. ¿Y qué creen? Se me apagó la lucecita. De pronto, $100 se quiso apoderar de mí. El sueño americano se convirtió en mi ídolo y quise alcanzar grandes cosas personales para mí, al punto de hacerle daño inclusive a mi novia, Zulia, en aquel tiempo. Entonces el Señor tuvo que pasarme por un proceso, me invitó a su mesa, tuvimos que conversar fríamente y profundamente, y el Señor me volvió a los caminos a través de un largo proceso. No tengo mucho tiempo para contarles eso. Mi punto es que a raíz de eso, una vez que me senté con Él en su mesa, entendí que la dirección para mi vida no era más el sueño americano. Dios podía bendecir, claro que sí. Dios podía dar recursos, claro que sí, pero no era para mi propio beneficio, era para hacer la obra que Él nos había llamado a hacer. Por una razón Él nos trajo a este país, y esa razón fue para servirle, y la única manera de hacer eso era si todo era sometido al dominio, a la autoridad, al poder de nuestro Dios. Yo no estuviera hablando aquí este día si Él no se hubiese sentado conmigo en la mesa ese día para darme dirección y para transformar nuestras vidas. Estamos vendidos al Señor. Estamos vendidos al Señor. Si Él dice que vamos, vamos. Si Él dice que nos quedemos, nos quedamos. Al final de cuentas, lo que importa es el entrar a la gran comisión y hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Así como los niños que cantaban este día. Enciende una luz. Enciende una luz. Ustedes y yo hemos sido llamados para encender una luz. ¿Por qué creen que están aquí en Nuevo Empezar?
¿Por qué creen que están aquí sentaditos este día disfrutando de esta hermosa celebración de 20 años? Sí, es hermoso ver la inspiración de estos niños, de las damas que adoran, de la música, del corazón humilde del pastor que nos vuelve humildes a todos por antonomasia, por osmosis. Pero ¿por qué creen que están ustedes aquí, hermanos, hermanas queridas? ¿Saben por qué están aquí ustedes? Porque hay gente a su alrededor que solamente ustedes pueden tocar. Ni el pastor ni nadie más los puede tocar, es gente de su entorno. Nadie tiene acceso, solo ustedes. Y Dios les quiere usar a cada uno de ustedes. Sus vidas tienen tan grande propósito en la presencia del Señor que la dirección que les quiere dar está pero ya determinada. Lo único que tienen que hacer es decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En la pandemia para mí se acabó las oportunidades de predicar, no había nada que hacer. Las iglesias estaban cerradas. Ustedes saben, no les tengo que contar, ustedes lo han vivido. Y no sabía qué hacer y me estaba ahogando. Porque la pasión por compartir, por hablar, estaba dentro del corazón y me ahogaba y me estaba poniendo frío. Así es que decidí hacer una cosa. Decidí enviarle unos mensajitos a mi madre en el WhatsApp. Unos mensajitos de 5 o 7 minutos para que ella se animara, porque no podía salir de la casa, estaba encerrada. Y de pronto esos mensajitos empezaron a propagarse por aquí, por allá. Y de pronto empezaron a crecer, ya eran 7, 5, 8, 10. De pronto se empezaron a hacer mensajes, sermones. Y los empecé a mandar por diferentes lugares. Yo nunca me imaginé que eso iba a crecer tanto. Ahora esos mensajes están llegando a Japón, a Italia, a Sudamérica. Simplemente porque en un momento de desesperación el Señor me dio la dirección para poner un poquito de lo que Él me había dado. Y esos mensajes siguen saliendo ahora. Entonces, mi punto es este. Tú no sabes cómo Dios te va a usar. A mí me usó de esa forma, a ti te puede usar de otra forma. Los dones que Dios te ha dado, Él los puede poner en un nivel especial para que tú puedas tocar a la gente que está a tu alrededor. Enciende una luz. No la dejes que se apague. Recuerda, esto es lo que Dios nos está ofreciendo. Y te digo una cosa más. El Señor va a bendecir lo que tú haces. Cuando el Señor llama a alguien a su servicio, el Señor siempre va a proveer para los recursos de ese hombre o de esa mujer a quien Él ha llamado a servir. Él va a proveer, te va a dar un mejor trabajo inclusive. Te va a abrir otras puertas, porque lo que Él quiere es que tú sigas haciendo la obra que Él te ha llamado a hacer. Y Él se encarga de poner los fans, lo que tú necesitas para cumplir ese trabajo. Enciende una luz. Es lo segundo que encontramos en la mesa de Jesús. Y lo último que encontramos en la mesa de Jesús, Lucas 19. Escuchen esto. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando tú te enfocas en servir a Dios, cuando tú le abres la puerta de tu casa a Jesús, siempre va a haber persecución. Siempre va a haber persecución. El Evangelio de Dios siempre va a ser perseguido. Jesús nos lo advirtió. Mateo 24, en los postreros tiempos vamos a tener persecución. Se van a levantar contra los hijos de Dios. ¿No está sucediendo ahora? Y se levantaron contra Zaqueo. Zaqueo, cuando era publicano, nadie lo molestaba. Nadie. Cuando tú estás pecando y caído, Satanás no te molesta. Está contento contigo. Eres su cuate. Hasta te protege Satanás para que no te vaya mal. Te da más, porque sabe que te está llevando al infierno con todo eso. Si no te molesta Satanás, preocúpate. Preocúpate si no te molesta Satanás. Pero si tienes ataque, estás por el buen camino. Porque eres un pez gordo en ese momento. Y no por lo que has comido, sino que eres un pez gordo para Satanás. Te quiere atrapar. Le das cólera. Zaqueo no había hecho nada, solo había pecado toda su vida. Y de pronto, cuando se sienta en la mesa de Jesús, lo atacan. Lo atacaron. Diciendo: ha entrado a comer con un hombre pecador. De pronto lo llamaron pecador. Antes era amigo de todos, ahora es pecador. Y allí es donde se produce lo tercero que Jesús nos ofrece en su mesa.
¿Y saben lo que es eso? Jesús siempre va a defender y va a dar aliento a sus invitados. Siempre va a dar aliento y va a defender, porque Jesús levantó su voz y dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. No solamente son ustedes hijos de Abraham, sí, es un hombre pecador, pero Él también es parte de la promesa, a pesar de lo que ha hecho. Y eso nos debe llenar de ánimo. A pesar de lo que hemos hecho, seguimos siendo parte de la promesa. Los llamamientos de Dios son irrevocables, dice la Biblia. Y entonces Jesús lo defendió al chatito Zaqueo. Lo defendió con sus palabras y le dio aliento, porque le dijo: la salvación ha llegado a Zaqueo este día. ¿Qué creen que sentía Zaqueo en ese momento? Aliento de Dios, porque lo estaba defendiendo. Y eso es lo tercero. Quiero adjuntar la tercera evidencia de lo que Jesús ofrece en su mesa. Jesús ofrece el aliento del callado. ¿Por qué digo eso? Porque en el Salmo 23, y ustedes saben esto, Salmo 23, 9 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿No dijo eso David? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué hizo Jesús en la casa de Zaqueo en su mesa? Lo defendió y le dio aliento. Sacó su callado, sacó su vara Jesús en este momento y les dijo a todos los que estaban atacando a Zaqueo: hoy día la salvación también ha llegado a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Por lo tanto, la promesa es también para él. No importa lo que haya hecho, el llamamiento de Dios es irrevocable. Los pastores usan el callado, la vara. ¿Saben para qué lo usan? Lo usan primero para dirigir a sus ovejas. Pero también lo usan para, con esta vara, hacer trizas a la rapiña, a los lobos, a los osos y a todo aquello que viene en contra de las ovejas. Pero no solamente para eso, los pastores usan la vara para levantar la lana de la oveja y para ver lo que hay debajo de ella, para ver si hay parásitos, si hay pulgas, si hay virus, a fin de proteger y sanar a esas ovejas. Pero los pastores también usan la vara para hacer este sonido. Y con eso le dan seguridad a las ovejas. Les dicen: aquí estoy, este soy yo, escucha mi voz, escucha mi sonido. Jesús levantó su vara para mostrarle a Zaqueo y a nosotros que en su mesa podemos encontrar su vara y su callado, que nos va a limpiar de los parásitos, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a dar seguridad para el camino, diciendo: por donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Aunque pases por sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Yo voy a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Jesús nos está diciendo este día, nuevo amanecer: ven a mi mesa. Ven a mi mesa. Yo tengo defensa para ti. Así es como Dios defiende. Escuchen esto. Mi esposa es maestra en una escuela en Plano, del ISD. ¿Y esta semana qué ha pasado? ¿Cómo el Señor me ha dado esta historia para contarles a ustedes? Esta semana, ¿qué ha pasado? Estaban en la clase. Llegó, la mayoría de sus niños son de Venezuela. Ella es maestra bilingüe. La mayoría de los niños son de Venezuela. Y llegó el niño y estaba preocupado porque usted sabe lo que está pasando en este país ahora, ¿no? Están llegando a los apartamentos y se están llevando a la gente, los están deportando. Y este niño llegó casi llorando y le dijo: maestra, anoche ha sucedido algo terrible en mi casa. ¿Qué ha pasado, niño? Le dijo mi esposa. Ha llegado ICE. Yo he estado jugando en la parte de afuera, era la tarde, y han llegado esos señores uniformados y me han preguntado dónde vivía. Y yo he sido honesto y les he dicho: allí, ese es mi apartamento, es mi casa. Ok, vamos a entrar. Señor, no. Dice que han sacado unas, qué sé, no sé cómo se llama eso, unas cosas esas con las que rompen las puertas. Y se han acercado hacia la puerta. Y el niño le decía: no rompan la puerta de mi casa, yo tengo la llave. Hija mía.
esto lo tenemos que hacer ahora. Y han abierto, y han roto la puerta. Así, la han tirado, pero ¡pa! ¡Pa! Y la han roto completamente. Y han entrado a la casa del niño, del alumno de mi esposa. No estamos mintiendo aquí. Y han entrado al apartamento. El papá y la mamá estaban allí, venezolanos, desesperados, imaginándose lo peor. Y han empezado a indagar. ¿Quién vive aquí? Queremos ver todo lo que hay en esta casa. Y han entrado y han buscado. Quiero ver todos los papeles, si es que tienen. Y ellos han sacado sus papeles. Tenían el TPS y los pasaportes. Todo estaba en orden. Todo estaba en orden. Pero ellos han seguido vociferando. Estos dos, esta familia es una familia cristiana. Ellos creen en Dios. Y simplemente han dejado que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, a pesar de que era injusto. Lo era. Y como no pudieron encontrar nada, simplemente han abierto la puerta, lo que quedaba de puerta, y se han ido, sin decir nada. Por lo menos no los llevaron. Toda la noche se pasaron arreglando la puerta. Toda la noche. Yo le pregunto a mi esposa, ¿y por qué no llamaron al complejo de apartamentos para que arreglen la puerta? Porque eso es parte del sistema. Y me dice, ellos no saben de esas cosas. Ellos piensan que no tienen ningún derecho en este país. Vinieron las autoridades. ¿Qué iban a hacer? El papá se pasó toda la noche. El papá es un hombre profesional en su país, es un médico, es un doctor en alguna carrera. Su esposa es una mujer educada, pero se pasaron toda la noche, sin derechos, arreglando su puerta. Y no fueron a trabajar al día siguiente. La clase de Zully se desmoronó. Lloraron. La persecución se sentía, pero a la puerta de la casa. Eso no era el toque de Cristo pacífico, ese era el toque de alguien más. Lloraron y mi esposa aprovechó en la escuela pública para hablar de Cristo. Se la arriesgó. Les infundió a esos niños la fe que mueve montañas. Hay un Dios que es el Dios de los afligidos, de los oprimidos, un Dios de justicia. Pasó un día, al siguiente día, llega el niño otra vez, con una sonrisa de oreja a oreja. Algo había pasado. Maestra, le quiero decir algo que ha pasado anoche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Algo está mal? No, maestra, no se preocupe, hoy ya no vamos a llorar. Hoy ya no vamos a llorar. Anoche llegaron los mismos otra vez. Los mismos que han venido la noche anterior a destruir mi casa, esos dos han llegado otra vez. Y han tocado la puerta. Y han traído un papel que decía que tenían permiso para entrar otra vez al apartamento. Mis papás, dice, se pusieron otra vez desesperados. ¿Y ahora qué va a pasar? La puerta ya estaba arreglada. Pero ellos pidieron permiso para entrar. ¿Y qué iban a hacer ellos? Los dejaron entrar otra vez. Y señores, ¿qué quieren más? No tengo más papeles. Ya lo que les di anoche es todo lo que tengo. ¿Qué más desean ustedes? Yo no he roto ninguna ley. Yo he venido legal aquí. Y allí es cuando esos dos hombres dijeron esto. No hemos venido a reportarles. Hemos venido a pedirles perdón. No estoy mintiendo. Hemos venido a pedirles perdón por lo que hemos hecho ayer. Ustedes no merecían el trato que nosotros les hemos dado. Hemos ido a nuestros oficiales. La recomendación es que nosotros tenemos que arreglar esto porque lo hemos hecho mal. Hemos conversado y hemos venido a pedirles perdón. Esta pareja los ha invitado a sentar en el mueble a ellos dos. Les ha ofrecido cafecito, pancito,
cositas de Venezuela y han amado a sus enemigos, tal como Cristo nos ordenó, que amemos a nuestros enemigos. La luz, que amemos a nuestros enemigos, y los han servido con todo el corazón, porque sabían que la justicia no viene de mi mano, sino la justicia viene de Dios. Pero ahí no termina la historia. Estos hombres han sacado un sobre con un fardo de billetes. Un sobre con un fardo de billetes. Y le han dicho, por el daño que les hemos causado. Y el niño le dijo a mi esposa, hoy día en la noche vamos a celebrar en un restaurante con el dinero de ICE. Historia verdadera, yo no la he inventado, el Señor me la ha dado para esta iglesia, porque ha sucedido esta semana que ha pasado. La vara de Dios, por su vara y su callado me infundirán aliento. Es la vara del Señor la que nos va a mantener erguidos y parados. Tienes que tener fe, hermano. Hermana, tienes que creer, el Dios que pelea por la injusticia es el Dios que está de nuestro lado. Y Él nunca nos va a dejar. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te va a tocar. Porque el Dios de los ejércitos está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Yo no sé en qué condición estás, mi querido amigo. No te conozco. No sé qué decisiones has tomado en tu vida. Pero hoy he venido a decirte, yo creo que es un mandato de Dios. El Señor está tocando tu puerta hoy día. Y la puerta a la que me estoy refiriendo no es la puerta de tu casa realmente. Eso lo hemos hecho de una manera figurativa. Él está tocando la puerta de tu corazón. Todos los días. En la mañana, cuando te levantas, cuando abres tus ojitos en tu camita calientito, el Señor ya te está mirando. Tomasito, Tomás. ¿En qué estás pensando, Tomás? ¿En qué vas a desayunar? Mejor conversemos un ratito, Tomás. El Señor está tocando a tu puerta en la mañana, al mediodía, cuando estás en tu trabajo todo preocupado, cuando estás peleando en el freeway con la gente, hablando malas palabras porque se te cruzan en el camino. El Señor sigue tocando a tu puerta. Juancito, ¿qué estás hablando, Juancito? Déjalo, el chinico, no sabe manejar, está aprendiendo. En la noche, cuando llegas a tu casa atribulado, cansado, después que te han golpeado en el trabajo, te han tratado mal, a pesar de que has dado lo mejor que has podido, llegas ahí. Juan, aquí estoy. Siéntate a mi mesa conmigo. Vamos a cenar, Juan. Mira lo que tengo para ti. No sé dónde estás, hermano, pero hoy día he venido a decirte, Dios me ha mandado. Tienes que abrir la puerta. Tienes que abrirla. ¿Te acuerdas cuando te conté que tienes que bajar por las gradas de tu casa si tienes gradas? Si tienes nada más tu apartamento, abre la puertita. Déjalo entrar. Él tiene cosas para ti que tú no te imaginas que Él puede ofrecer. Él te conoce desde que antes de que estuvieras en el vientre de tu mamita. Él sabía el futuro. Él tiene planes para tu vida. Ha diseñado tu destino. Y Él no se ha rendido todavía. Él sabe que lo que Él ha hecho para ti, ha diseñado para ti, lo puede hacer cumplir. Pero te dice, ¿quieres? Abre tu puerta, Juan. Abre tu puerta, no voy a empezar. Tengo muchas cosas para ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar por ustedes. Señor Jesús, tu palabra ha sido dada, Padre. Tú has hablado. Yo solamente he comunicado lo que me has dicho. La palabra ha salido de una forma, pero tú produces milagros en cada corazón. Cada uno lo recibe de una forma diferente.
porque tú trabajas en cada corazón. Y hoy has tocado la puerta y sigues tocando. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu pueblo a abrir a la puerta del corazón, para que esta obra en construcción pueda culminar y llegar a su fin. La obra que tú has empezado, dice tu palabra, la vas a terminar. Y tú vas a terminar la obra que has empezado, el nuevo empezar. Y tú lo vas a terminar hasta llegar a ese momento donde tú dices, esto es lo que quería formar con ellos. Llévalos, Padre, de este lugar, con la paz tuya. Llévalos con la luz, la dirección tuya. Llévalos de aquí con la pureza del corazón, en la blanca lana. Y guíalos con tu vara y tu callado. Protégelos en su entrar y en su salir. Que ningún arma forjada prevalezca contra ellos. Que ellos sean la cabeza y no la cola. Que estén arriba y no abajo. Ellos no van a pedir prestado. Ellos van a tener para prestar a otros. Señor, porque tú al pueblo que se humilla delante de ti, tú lo exaltas, dice tu palabra. Y este pueblo se humilla delante de ti. Hay corazón hambriento en este lugar, como Zaqueo, que tuvo que treparse un árbol por el hambre que tenía de verte. Y este pueblo tiene hambre de verte, Señor. Satisface nuestra necesidad, nuestro hambre, nuestra sed de ti. Limpia nuestros pecados, todos los que hemos cometido. Danos la luz y la dirección. Y guíanos con tu vara de protección y de defensa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.